Hola, mi nombre es Armando Alarcón y hoy día vamos a presentar el título 1, 2, 3 y 4 del decreto 594 de la ley 16.744. Como introducción, vamos a hablar de qué es lo que es un decreto. Se llama decreto a aquella decisión que emana de una autoridad competente en aquella materia que en su incumbencia que se hará pública en las formas escogidas. El decreto supremo 594 aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Fue promulgado el 15 de septiembre del 1990 y para hablar un poquito de la ley 16.744, esta establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, ya como el título 1 tenemos las disposiciones generales. Establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo, sin prejuicios de la reglamentación específica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que requiere condiciones especiales. Corresponderá a los servicios de salud y en la región metropolitana al SESMA, que es el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. Fiscalizar y controlar el cumplimiento del presente reglamento y las del código en la misma materia. Todo ello de acuerdo con la norma de instrucción generales que imparta el Ministerio de Salud. Las empresas están obligadas en los lugares de trabajo a las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, dependientes sean directos o contratistas. Ya pasamos al título 2 del saneamiento básico de los lugares de trabajo. En el párrafo 1 hablamos de las condiciones generales de construcción y sanitarización. Se debe regir por la Ordenanza General del Urbanismo y Construcción. Pisos acordes a la actividad, paredes, puertas, ventanas y además elementos estructurales como pintura y limpieza. Pisos y pasillos libres de obstáculos, pasillos amplios, no menos de 1,50 m entre máquina y circulación. Y también hay un llamado donde una interacción llamada hombre-máquina, que tiene que haber un pasillo amplio y ojalá tener una demarcación. No todas las empresas la tienen, pero ojalá tener esa demarcación de mínimo 1,50 m y libre de obstáculos. El piso también tiene que ser lavable, o sea, en patios o tiene que ser lavable, ojalá. Bueno, en algunas empresas que existan campamentos, debe proveer de dormitorios con paredes y techos aislantes, energía eléctrica, una ventilación, colchones, almohada y una limpieza. La ventilación ojalá que tiene que haber entre la pieza o en el campamento entre 10 a 30 grados como máximo. También hay que una protección contra la inclemencia del tiempo en lugares abiertos y el orden y la limpieza. En la orden y limpieza se está fiscalizando mucho la programación de limpieza o lo que es el procedimiento a la limpieza que tiene la empresa en este caso. En el párrafo 2 del título 2 hablamos de la provisión del agua potable. Esto quiere decir que todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable para el consumo humano, necesidades básicas de higiene y aseo personal. La instalación de red pública distinta a otras redes de distribución. Cumplir con los requisitos físicos, químicos, radioactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente. Sistema propio de abastecimiento, dotación mínima por día de 100 litros por persona. ¿Qué quiere decir por persona? Que nosotros no vamos a consumir 100 litros diarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos 100 litros diarios por persona? Va a ser utilizado para aseo personal, para consumo y para lavar servicios, por ejemplo cuando vamos a comer al comedor. Y para eso vamos a utilizar los 100 litros de agua diario, por eso la provisión mínima que tenemos que tener es de 100 litros diarios. En faenas o campamentos de carácter transitorios se mantendrá la calidad y cantidad. Solo la autoridad sanitaria puede autorizar una cantidad menor de agua. Esto quiere decir que si tenés un campamento que dure la faena, no sé, poco, una semana o 2 semanas, que sea algo transitorio, ya la autoridad puede bajar esos 100 litros de 100 litros de agua diarias, pero solo si la autoridad sanitaria lo permite.
Bueno, hay, por ejemplo, los que trabajan en carretera, también ahí, eso es como un poco más transitorio. En estanques hay que asegurar un recambio total cuando las circunstancias lo exijan. Hay que tener un control diario del cloro libre residual del agua para asegurar el cumplimiento de la norma de la calidad del agua. La distribución a través de cañerías y salidas a través de llaves tienen que estar en un excelente estado y ojalá, bueno, tienen que estar normados, ¿no? Ya, bueno, en el párrafo 3 más bien habla de que no podrán vaciarse a la red pública de desagües, de aguas servidas, sustancias radioactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables, o que tengan algún carácter peligroso en conformidad a la legislación y reglamentación vigente, ya que sea sustancia peligrosa. La descarga de contaminantes al sistema de alcantarillado se ceñirá a lo dispuesto de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la norma de emisión y demás normativas complementarias de... En ningún caso podrá incorporarse a las napas de aguas subterráneas de los subsuelos o arrojarse en canales de regadío, a acueductos, ríos, estéreos, quebradas, lagos, lagunas o embalses. Los relaves industriales o mineros, las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza. Bueno, aquí voy a hacer un hincapié, ya que yo viví un tiempo en la sexta región, en Rancagua, y la división de Codelco tenía un relave que iba desde, bueno, la mina hasta un embalse en Carén. Entonces todo el trayecto pasaba, bueno, por varias comunas y iba todo certificado y bueno, ahí iba los residuos tóxicos que no podían tirarlos directamente a un río, a un regadío. Las empresas que realizan el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberá contar con autorización sanitaria previo al inicio de tales actividades. En todos los casos, sea el tratamiento y o disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que aparecen. Se entenderá como residuos peligrosos a los señalados a continuación: el antimonio, compuesto de antimonio, arsénico, compuesto de arsénico, asbeto, que es polvo y fibra, más o menos se compone, el berilio, el compuesto de berilio, el bifelinos, el polibromados, el bifelinos policlorados y el cadmio. También está el cianuro orgánico, los compuestos de cobre, etc. Bueno, que ya hay muchos residuos que son señalados en el párrafo 4. Ya empezamos a hablar aquí en el párrafo 4 de los servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas. Todo lugar de trabajo deberá ser provisto de servicios higiénicos, como mínimo excusado, en compartimiento con puerta y lavatorio. Cuando la naturaleza del trabajo sea tóxica o cause suciedad corporal, debe disponerse de duchas de agua fría y caliente, independiente el sexo. Aquí voy a dejar una tabla que habla de los números de personas que hay en una obra y según la norma cuánto excusado hay que tener, cuántos lavatorios y duchas. El decreto cambió un poco, ya que antes, cuando había, por ejemplo, de 1 a 10 personas y habían mujeres, tú tenías que tener un excusado para hombre y para mujer. Y esto quiere decir que el decreto ha cambiado, ya que, bueno, solamente en el 1 a 10 personas, que solamente se puede tener un excusado, un lavatorio y una ducha. Pero pueden haber mujeres y hombres, o sea, no da como esa diferencia de baños de mujeres o de hombres. Ya cuando pasamos de 11 a 20 personas, ya ahí tenemos que tener un baño para mujer y un baño para hombre. Y también duchas. Ya también ahí podemos ver la tabla que sale que, no sé, de 91 ya un poco mayor la hora. Hay que tener más o menos un excusado con taza de WC 6 y lavatorios 6. Y duchas, ya tienen que haber 10 duchas para los trabajadores que tengan el carácter, donde haya trabajos que sean tóxicos o cause la suciedad corporal, como hablábamos anteriormente. Bueno, ya pasando al párrafo 5, hay que hablar sobre los lugares de trabajo donde la actividad requiera un cambio de ropa,
deberá disponerse de vestidores independientes para ambos. Bueno, en los comedores también tienen que estar alejados de los lugares de trabajo para evitar contaminación ambiental de cualquier tipo. Tiene que haber medios de refrigeración, cocinillas, lavaplatos y energía eléctrica. Y también hay que hacer un hincapié a que las mesas y sillas tienen que ser lavables y tiene que haber el control de vectores que se llama, que la mayoría de las empresas usa empresas externas para que vaya a hacer como ese control de vectores. Bueno, y también hay algunos que hacen los controles de vectores ellos mismos, que construyen el marco y le ponen esa malla que se llama malla mosquitera, que sirve para ya prevenir que nos pasen los vectores. Pasando al título 3, vamos a hablar de las condiciones ambientales. En el párrafo 1 vamos a hablar de la ventilación. Bueno, todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o ya sea artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador. Vamos pasando al párrafo 2. De las condiciones generales de seguridad. Los elementos estructurales de la construcción de locales de trabajo y toda la maquinaria, instalaciones o así como sea la herramienta y equipos, se mantendrá en condiciones seguras y un buen funcionamiento para evitar el daño de las personas. Suprimir cualquier factor de peligro que pudiera afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Los lugares de trabajo deberá contar con vías de evacuación horizontales y o verticales, salidas suficientes y bien señaladas. Bueno, aquí también la empresa sería como un punto de extra, o sería ideal que tengan un checklist para la herramienta o máquina para ver que esté en buen estado y así minimizar un accidente de trabajo. Tiene que haber también una protección de máquinas, instalaciones eléctricas y de gas normadas, generadores de vapor y radiaciones ionizantes deben cumplir con el reglamento vigente. El almacenamiento de materiales debe realizarse por procedimientos y lugares apropiados y seguros para los trabajadores. Ya pasando al párrafo 3, habla de la protección y prevención contra los incendios. Bueno, en todo lugar de trabajo deberá implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de incendio de un fuego, controlando las cargas de combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido. Bueno, aquí voy a dejar una imagen que es más o menos los extintores y los tipos de fuegos que pueden haber y qué clase tiene que tener el extintor. Por ejemplo, tenemos la clase A, que es para materiales sólidos, que es como sale en la imagen, que aquí abarca el papel, la madera, el género, etc. Ya pasamos al B, que es líquidos, combustibles o inflamables, que aquí entra lo que es grasa y materiales similares a la grasa como combustibles, ya sea benzina, diésel. Ya pasamos al C, a la clase C, que es para la electricidad, que tienen que tener por ejemplo, un taller de computación, por ejemplo, tiene que tener este tipo de extintor, esta clase de extintores. La clase D son metales combustibles, ya tales como el sodio, el titanio, el potasio, el magnesio, etc. También ahora se ha implementado el tipo de clase K, que es para cocinas comerciales, ya sean grasas, aceites vegetales, etc. También hay agentes de extinción como el típico extintor, que es polvo químico seco ABC. También existe una espuma de dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es un agente de extinción. Y hay algunos polvos químicos especiales ya sea para la K o ya para el D, que tienen que usar otro tipo de agente. En el párrafo 4 hablamos de los equipos de protección personal. El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores libres de costos los elementos de protección personal,
o los más conocidos como EPP. Tienen que ser estos adecuados al riesgo a cubrir y adiestrados necesarios para su correcto empleo, debiendo además mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se exponga al riesgo. Toda empresa tiene que tener en su poder la hoja de seguridad de los elementos de protección personal dictada por el ISP, que es el Instituto de Salud Pública. Este párrafo nos comenta que todas las empresas tienen que entregar los EPP a sus trabajadores sin costo, para hacer como un resumen de lo que estábamos hablando recientemente, capacitar a los trabajadores sobre el correcto uso del EPP y el resguardo y para qué sirve. Ya hay algunos trabajadores que es su primer trabajo, entonces quizás no todos sepan para qué sirve, no sé, los guantes o el casco o los lentes de seguridad. Entonces ojalá los trabajadores sean capacitados previamente para que tengan un buen uso y el funcionamiento sea exponencial. El trabajador tiene que utilizar de forma permanente mientras esté expuesto al riesgo o agente de trabajo. Ya pasando al último título, el título 4, vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. Bueno, en el párrafo 1 hablamos de las disposiciones generales para este título, que nos dice que los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos o en el trabajador serán en todo lugar de trabajo lo que resulte la aplicación de los artículos siguientes. Se prohíbe la realización de trabajos sin la protección personal correspondiente en ambientes en que la atmósfera contenga menos de un 18% de oxígeno. Existen equipos de medición de oxígeno que podemos utilizar para trabajos que necesiten de un análisis de ingresar, como por ejemplo a trabajos de alcantarillado, espacios confinados, túneles, etc. Antiguamente siempre me hago hincapié, ya que mi padre me contaba que, por ejemplo, cuando se iban a meter al túnel porque él trabajaba en la mina, mandaban, cuando habían como residuos tóxicos, mandaban a un pájaro y lo hacían volar por ahí. Entonces si el pájaro no volvía, era que habían residuos tóxicos y ellos podrían morir. También hay que tener cuidado con este párrafo, y es bien importante, ya que, por ejemplo, si un trabajador no toma la medición de oxígeno y ingresa al túnel sin haber hecho la medición, puede producirse una muerte en cadena, que se llama, ya que él puede morir y el que lo vaya a sacar también puede morir, y así se va formando la cadena como es nombrado. Ya entrando al párrafo 2 de los contaminantes químicos, para los efectos de este reglamento se entenderá por... Bueno, en el límite permisible ponderado hablamos del valor máximo permitido para el promedio para las concentraciones ambientales de contaminantes químicos existentes en los lugares de trabajo durante la jornada normal, que son 8 horas diarias con un total de 48 horas semanales. El límite permisible temporal, que tiene un valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos en los lugares de trabajo, medidas que en un periodo de 15 minutos continuos dentro de la jornada de trabajo. Este límite no podrá ser excedido en ningún momento de la jornada. Y bueno, y ahí entramos al último límite, que es el permisible absoluto, que ya es el valor máximo permitido para la concentración ambientales de contaminantes químicos que medida en cualquier momento de la jornada de trabajo. Aquí vamos a hablar del párrafo 3 y del último párrafo de este título, que es de los agentes físicos. Como agentes físicos tenemos al ruido, la vibración, la exposición, la iluminación y las radiaciones no ionizantes o ionizantes. Para el ruido podemos hablar un poco de algún protocolo, que es el protocolo Prexor. Bueno, en este protocolo los organismos administradores realizan evaluaciones cualitativas y cuantitativas a los puntos de trabajo para saber si tienen que realizar alguna medida ingenieril o administrativa para minimizar una posible enfermedad profesional, como la hipocausia, que es la sordera en este caso. Sabemos que si perdemos la audición, no hay ningún método que nos vuelva a mantener una audición al 100%.
Entonces es bueno que la empresa hablen un poquito de este protocolo. En vibraciones hay que evaluar para minimizar una posible lesión de las extremidades superiores en donde nos puede dar alguna tendinitis o un túnel escarpiano. En la exposición ocupacional al calor y o frío, acá en los trabajos que encontramos esta actividad es en los packing, en las partes de frío y en las funciones con el calor. También se puede decir al organismo administrador que realice un levantamiento cualitativo. En la iluminación podemos pedir a nuestro organismo administrador, que son las mutualidades, si tenemos una buena iluminación en nuestros puestos de trabajo con un luxómetro, y así poder hacer un levantamiento de puesto evaluado y hacer mejoras si se requiere. Y ya bueno, en las radiaciones no ionizantes y ionizantes podemos hacer una evaluación cualitativa y también hay que hacer mejoras. Y entrando en la conclusión de nuestro trabajo, podemos concluir que en el decreto 594 de la ley 16.744, entre los títulos 1 y 4 hay 110 artículos. Y también podemos afirmar que todas las empresas se encuentran obligadas a tener condiciones sanitarias básicas para todos sus trabajadores, tomando en consideración la parte de higiene y salud de las instalaciones. Bueno, espero que les haya gustado el video y que sea útil para algunas personas que lo necesiten.